Sodoma y Gomorra son dos ciudades mencionadas en la Biblia, específicamente en el libro del Génesis. Según la narrativa bíblica, estas ciudades fueron destruidas por la ira de Dios debido a la maldad y la depravación que se había apoderado de sus habitantes. Aquí tienes un resumen de lo que se cuenta en la Biblia acerca de lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra. Bienvenidos a Palabra y Luz, el canal de resúmenes bíblicos, y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Ahora sí, comencemos. Pecados y maldad. La Biblia relata que las ciudades de Sodoma y Gomorra estaban llenas de pecado y maldad. Los habitantes se habían entregado a la inmoralidad sexual, la perversión y la idolatría. Abraham, un personaje importante en la Biblia, intercede ante Dios por Sodoma y Gomorra, pidiendo que no sean destruidas si se encuentran al menos 10 personas justas en ellas. Dios acepta la petición de Abraham. Los ángeles visitan a Lot. 2 ángeles son enviados a Sodoma para evaluar la maldad de la ciudad. Lot, sobrino de Abraham, les ofrece refugio en su casa. Intento de violación. Cuando los ángeles están en la casa de Lot, los habitantes de la ciudad rodean la casa y demandan que les entreguen a los huéspedes para abusar de ellos sexualmente. Esto muestra la depravación de la ciudad. La destrucción. Los ángeles advierten a Lot que debe sacar a su familia de la ciudad antes de que Dios la destruya. Lot y su familia abandonan la ciudad, y Dios envía una lluvia de azufre y fuego que destruye por completo Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas. La mujer de Lot, mientras huyen, a pesar de las advertencias de los ángeles, la esposa de Lot mira hacia atrás y se convierte en una estatua de sal como castigo divino. En conclusión, Sodoma y Gomorra son recordadas en la Biblia como ejemplos de la ira de Dios contra el pecado y la maldad. La destrucción de estas ciudades se ha convertido en un símbolo de juicio divino en la tradición judeocristiana. Este es un resumen breve de la historia de Sodoma y Gomorra según la Biblia. Es importante tener en cuenta que esta narrativa es una parte importante de la tradición religiosa y cultural, y su interpretación puede variar entre diferentes grupos religiosos y académicos.